Saludos amigos, sean bienvenidos a Caminar Juntos. El señor arzobispo de Toledo, en su carta pastoral con motivo del año sacerdotal que estamos celebrando, habla de la sana teología que han respirado los más de 1000 sacerdotes que han pasado en los últimos 50 años por nuestros seminarios. Buena formación que hace que el sacerdote pueda ser en verdad maestro con Cristo Maestro. Hoy conoceremos la importancia de la formación de nuestros presbíteros de la mano de uno de los profesores del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Soy Francisco María Fernández Jiménez. En la actualidad, de todos los cargos que tengo, pues soy canónigo de la catedral. En ella soy responsable del Colegio de Infantes como primera ocupación, adjunto al archivo capitular y a la biblioteca capitular, ayudando al archivero, que es don Juan Pedro. En la actualidad es el deán. Mientras sea deán, pues estaré en esa situación adjunto, ayudándole en el archivo. Después también la otra gran función que tengo, la del Instituto Teológico San Ildefonso, que desde el comienzo del instituto he estado en el consejo permanente y ahora soy vicedirector, pues ya no podía ser director, soy vicedirector ayudando a don Carlos en las tareas de la dirección y pues profesor en la actualidad de lengua griega, de mariología y de historia de la teología medieval. Y después también doy clase en ciencias religiosas, un año de cristología, otro año de mariología. Además de confesor de las religiosas dominicas de Santo Domingo Real, soy conciliario diocesano de la Medalla Milagrosa y hace más tiempo que de eso, conciliario diocesano de la Cofradía Internacional de Investigadores. Pues también colaboro con algunas cosas diocesanas, por ejemplo, estoy en la Vicaría del Clero, en la de la formación, y también estoy en el CETE, pero soy vocal, que estoy en esas comisiones, o también estoy en la catedral, en la comisión del Quinto Centenario, que en alguna cosa así. Estamos aquí en el claustro alto de la Catedral Primada porque, como bien ha dicho, es canónigo. Aquí vamos a aprovechar, si le parece, para recordar, para que nos cuente cuál es la labor del Cabildo del que usted forma parte y quiénes, en este caso, forman parte del Cabildo. El Cabildo, desde su fundación, que fue en el siglo XII, aquí su principal función es que la catedral funcione. Y también principal, las dos, es orar juntos, podemos decir, son los sacerdotes que tienen que orar juntos el oficio divino. Poco a poco se ha ido reduciendo y hemos recibido tanto que solo rezamos juntos laudes y hora intermedia, pero ha habido vísperas, incluso en la antigüedad se rezaba el oficio de lectura, incluso completas, es decir, que rezaban, pero también es verdad que como canónigos ahora no hay tantos sacerdotes, tienen otras funciones, no puede, entonces se reduce todo. Lo principal de su función es orar juntos, se llama el coro, en el cual también se celebra la misa principal de la catedral, la misa que no puede faltar, las misas esenciales, la del coro, también sería esencial las que el obispo preside como misas estacionales, se llaman ahora, antes eran pontificales. Y el cuidado de la catedral, la administración de la catedral, la administración no digo solamente económica, sino que la catedral no se hubiera construido si no hubiera habido un cabildo que estuviera viendo cómo se iba a construir. Es verdad que la construyeron los canteros, los carpinteros y los aparejadores,
pero eso sigue siendo, esas son las funciones principales. También es principal dar un culto, que se dé un culto en la catedral. No somos parroquia, por tanto no... Claro, eso le iba a decir, pero la catedral no es parroquia. No es parroquia, no. Lo fue, pero si es parroquia, la parroquia de San Pedro estaba en la capilla de San Pedro y tenía un canónigo que era párroco, se encargaba él. Pero sí, en general, como cabildo, no tiene por qué ser parroquia la catedral. Actualmente lo son muchas por falta de clero. Su día a día, su misión aquí, los canónigos se reúnen en el coro todos los días, se comparten distintos asuntos. Cuéntenos bueno, pues cómo se gestiona, ¿no?, el día a día de la catedral, por ejemplo, ahora que tienen tan cerquita la celebración del centenario. Por la mañana entramos, a las 9 empieza el coro, sí, un poco antes. Nos llevamos muy bien, no sé si antes se llevaban igual de bien, pero nos llevamos muy bien, así contamos chistes, nos reímos mucho antes de empezar la misa. Pues empezamos el coro, siempre hay un sacerdote que por semana se encarga de hacer una predicación, además se retransmite por Radio Santa María la misa de coro, hacemos el canto, como podemos, unos cantan mejor, otros peor. Don Jaime León es el que le toca dirigirnos y a don Félix tocar el órgano. Después llega a las 10 y cada uno tiene sus oficios, que habitualmente fuera de la catedral. Yo a las 10 suelo subir al archivo, pero si no estoy en el seminario, estoy en el seminario. Entonces, y otros están en el arzobispado, es muy corriente, ya que también antiguamente el cabildo era responsable de la educación de los sacerdotes en cuanto de la formación. Es decir, que las cátedras antiguas eran los oficios catedralicios, el penitenciario era el profesor de moral, el magistral profesor de teología, el doctoral profesor de derecho, es decir, eso existía, ya no está tan unido, eso se ha perdido un poquito. Y el día a día, después, 2 veces al mes nos reunimos para tratar los temas, las peticiones que nos hacen, las sugerencias del obispo, para decidir las decisiones hay que tomarlas en capítulo. Entonces, pues todo lo que haya, ayer tuvimos, nosotros tenemos cada 15 días uno. Eso es lo principal. Entiendo que ahora también estamos en un momento importante, ¿no?, ante la celebración de Eso se ha hecho una comisión particular. Sí. Para preparar, está bastante adelantado, tenemos todo un proyecto hasta el año 2026, pasa que está arrancando ahora, pero ya posiblemente ya para el mes de octubre se verá que está más arrancado. Verdad que este año el eje principal ha sido Lumina. A ver, esto en función Lumina, y entonces también nos reunimos cuando hace falta para ir preparando la gran exposición que va a haber, también haber un congreso mariano, que hemos hecho un congreso eucarístico, a ver si es posible, un congreso mariano sí, si es posible, y después otro tipo de eventos. Eventos para celebrar y para significar ese centenario tan importante, ¿no? Bueno, ha dicho que también es consiliario de la Medalla Milagrosa y consiliario de la Cofradía de Investigadores, ¿puede ser? Sí. Háblenos de esa tarea. La Medalla Milagrosa es un grupo apostólico que se dedica, pues, a llevar las capillas de la Medalla Milagrosa y a una especie de formación. No me da mucho problema, más bien me da un poco, porque antes tenía un grupo y yo llevaba la formación de ese grupo, pero ahora no lo tengo, y lo que llevo es la formación, lo que es la dirección. La dirección lo lleva más bien la hermana delegada, porque son las hijas de la caridad, se llama Sor Julia. Y yo estoy pues en las reuniones que son diocesanas. Hace poco hemos ido de peregrinación mariana a la Basílica de la Milagrosa de Madrid, que está en el centenario, en el jubileo, pues ahí hemos ido con un grupo, 270 personas más bien de cierta edad, pues suelen ser de cierta edad, sí. Pues bueno, pues es hermoso, el momento está muy bien. Es una persona que súper estudiosa, súper trabajadora,
conforme va pasando el tiempo y más le trato, estoy descubriendo una persona cercana que se preocupa, que te escucha y que cuando acudes a él nunca te dice que no. Es esa tranquilidad de saber, conforme más lo voy tratando, yo voy encontrando en una persona en la que puedo confiar y la que tengo libertad para hablar de cualquier cosa con él. Una persona así es verdad, que sabe mucho y de la cual puedes aprender mucho, pero para nada, cuando está en nuestro grupo, es uno más y dispuesto siempre a contestarte y a dialogar contigo. Y en la cofradía de investigadores también está como consiliario. Sí, yo entré. La idea es buena y hay que también ayudarlos. Ahí pues hemos tenido siempre más dificultades en algunas cosas, en algunos entendimientos para sacar los estatutos nuevos. Pero bueno, Cofradía de Investigadores lo que trata es de unir a los investigadores que creen, que tampoco no hace falta que sean creyentes en Cristo, tienen que creer en Dios, en un Dios personal. Pues para dar una visión desde la fe de sus proyectos, de sus áreas. Entonces es un grupo, son muchos en número, pero así nos reunimos, pues las reuniones así por 70, 40, etc. Pero bueno, siempre es importante porque son aquellos laicos que realmente tienen que tener una cierta formación intelectual porque son universitarios, son doctores la mayoría. Y es bueno que también la Iglesia se acerque. A veces la Iglesia tiene y si no puede manejar, a veces se retrae. Y hay ciertos ámbitos en los que le cuesta entrar, y uno es en el ámbito de los investigadores. Entonces, que no en el ámbito de la razón. No, en el ámbito de los investigadores. También hay que tener. Y bueno, yo como estudié en la Complutense, de una licenciatura civil, soy doctor en filología clásica, en filología griega. Entonces, pues sí. Una persona súper estudiosa, defensor de la Santa Madre Iglesia, o sea, siempre lo lleva muy con gran orgullo, trabajador, ayuda mucho en la cofradía. Él, por ejemplo, todos los años prepara las jornadas teológicas, y algo que destacaría de él es la dedicación que tiene a su madre. La cuida muchísimo. De hecho, hay muchas cosas que no puede compartir con nosotros, sobre todo las cosas más de ocio y tal, porque siempre está con su madre y la verdad es que lo hace con mucho cariño. Y luego, pues algo que, por ejemplo, a mí me encanta también son sus homilías, ¿no? Cuando tenemos nuestras Eucaristías de la cofradía, pues siempre sabe decir las palabras justas para recordarnos lo que somos, dónde estamos, por qué estamos. Y bueno, pues creo que eso es muy importante, ¿no? Que a veces cuando estás en cosas de estas, durante mucho tiempo puedes olvidar la esencia, ¿no? Y él siempre nos coloca y nos dice las palabras exactas que nos ayudan a, bueno, pues a hacer las cosas como las debemos hacer. Feel
33 años dando clase en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Mismo que la vida de Cristo. Sí. También es profesor en ciencias religiosas. Luego hablaremos un poquito más adelante también. de esto, que a mí me toca personalmente. Y en este punto a mí me gustaría preguntarle por la importancia. ¿Cómo usted, como sacerdote, también como profesor, forma parte del equipo de la Vicaría para el Clero? ¿Cómo valora la formación de los sacerdotes hoy? ¿En qué medida es importante la formación para un sacerdote? Verdad que siempre se nos habla de los 4 pilares de la formación del sacerdote. El Instituto Teológico forma especialmente en el intelectual. El espiritual se encarga el seminario, como también la vida de convivencia, porque es muy importante. Que los sacerdotes sepan convivir y sepan unirse, eso es fundamental. Cuando un sacerdote, el demonio quiere quitarle la vocación, lo aísla. Los sacerdotes están aislados, a mí nadie me quiere, nadie... Eso es lo peor que puede existir. Por tanto, todo eso el seminario debe formarlo, aunque también en la otra dimensión, que son las virtudes, hay virtudes que el instituto también debe exigir: la laboriosidad, la educación en la clase, el comportamiento con los compañeros. Eso se une ahí el instituto y el seminario. Pero lo intelectual es más propio del instituto, como lo es también lo espiritual del seminario y la convivencia. Lo intelectual, desde el principio, cuando en el siglo III ya en las escuelas de Alejandría se vio la necesidad de explicar en un lenguaje filosófico que entendieran también personas intelectuales la fe de Jesucristo. Fue la primera inculturación. Si no hay formación, ¿cómo puedo yo predicar el Evangelio no solamente diciendo 4 vaciedades, sino también profundizando en personas que han ido a la universidad, que conocen y que necesitan saber la vida, conocer a Jesucristo y explicárselo en su lenguaje? Por tanto, todo lo que es formación es importante y a veces también se desprecia un poquito, parece, bueno, no, que sea bueno el sacerdote, que sea piadoso, rece el rosario y celebre misa, basta. Y no es así. También tiene que dar charlas y también tiene que educar a los... Y responder a los retos que le ofrece la sociedad de hoy, ¿no? Porque yo entiendo sí, que, bueno, pues que es un desafío, ¿no?, el estar ahí. Con lo cual, usted apuesta por la formación permanente de los sacerdotes. Uno, cuando termina el seminario, no se debe olvidar de además hay retos nuevos. Ahora mismo va a haber un congreso de los investigadores en Coimbra sobre la inteligencia artificial. Yo en mi seminario no me pudieron... Es que no existía ni el ordenador. Claro. Yo hacía máquina de escribir, eran los trabajos. El Papa ha hecho un documento que a principio de año, eso que hace para la paz, el mensaje de la paz, es todo los retos, eso debe conocerlo porque te lo pueden preguntar. Es decir, que la formación permanente no es igual que la formación reglada, porque la formación reglada ya debe el seminario dar los fundamentos importantes, pero ¿cómo no leer discursos importantes del Papa? Y del magisterio. Ahora ha salido también lo de la dignidad de la persona. Dignitas infinitas. Eso, cosa de género, era impensable en los años 80, cuando salí del seminario. Y ahora pues hay que estar en ello, porque... Y después hay libros buenos que van saliendo, y después el vicario del clero está muy preocupado de ofrecernos charlas y formación en asuntos de hoy en día que no existían cuando nosotros estábamos. Claro. Y claro, hay que dar una razón, no podemos quedarnos igual un médico sale enfermedades, el COVID, tenemos que estudiar, ponerse al día de muchas cosas, claro, porque no conocíamos una enfermedad así. Bueno, por hacer así un repaso rápido, 33 años en el Instituto Teológico, durante 9 años ha sido y es profesor en el Instituto Teológico, forma parte ahora de la Vicaría para el Clero, también ha sido director de este instituto. Casi toda una vida sacerdotal dedicada a la formación de los sacerdotes, al cuidado de la formación de los sacerdotes. Eso fue lo raro. Pues yo cuando voy a las reuniones de sacerdotes se hablan que si parroquia, que si no sé qué, no digo que no haya estado en parroquia, yo estuve en Yeles
al principio, 3 años. Después cada uno a estudiar y cuando vine, pues claro, la Santa Misa hay que celebrarla. Estuve en el convento de Jesús y María, después estuve con las Hijas de la Caridad y en el medio estuve en San Nicolás de Ascrito y en San Justo. Es decir que, pero se puede decir que mi vida ha sido el seminario. Es raro, no siendo formador del seminario, que haya alguien que se dedique casi exclusivamente al seminario. Además, muchas veces dicen a un cura, tengo clases en el seminario, tienes 3 a la semana. Yo es que tengo 15, tengo hasta 24 a la semana. Sin contar ciencias religiosas, no, contando también el menor. Yo que estuve en el menor hasta el año 2018. Así que desde el 1992 al 2018 está en el menor, en 1991 en el antiguo estudio teológico. Y el Instituto Teológico lo iniciamos nosotros en el 2002, pero que he estado dando clase. No solamente para mí era dar clase, también un testimonio de vida de los seminaristas, y por eso, y también dedicarse a lo que es, no dar solo clase, sino que funcione. Funcione el instituto. Primero estuve como director del curso propedéutico, que en esa época. Sí, el introductorio, sí, ¿no? Después, enseguida, bibliotecario. Bueno, pues tienes también, y a partir de 2004, secretario. El secretario poco a poco se ha ido, pero en la época de Clofer el secretario era casi el jefe de estudios, y eso lo heredé yo hasta poco a poco, ya como ya había director, que es que antiguamente el director era el rector, pues entonces ya se fue aminorando, pero está claro, en la trastienda del instituto para que funcione. Muchas veces hay cosas que dices, bueno, esto es así. Es así. Porque la gente, yo cuando al principio del curso empiezan las clases, y ¡ay, qué alegría! Empieza la clase porque el secretario se ha preocupado de preguntar a ti, el horario es fundamental. De configurar un horario. De configurar y una todo, vida, de preparar la inauguración de curso, de todo eso. Me ha tocado muchos años. He estado 9 años de secretario, 9 años de director, que son 18, y ahora estoy de vicedirector es más tranquilo. Y por ahí ha ayudado don Carlos, pero ya sé que la decisión la has tomado don Carlos y don Valentín es el secretario. Pero vamos, siempre que piden alguna cosa estoy allí detrás. Don Francisco María ha dicho algo muy importante, y es que usted es profesor en el seminario, por lo tanto da clase a los seminaristas, futuros sacerdotes, pero no se limita a ser un profesor, sino que a su vez también es modelo, ¿no?, para muchos de ellos, o al menos un referente. No puede ser un profesor al uso, un sacerdote de alguien que va a ser un sacerdote el día de mañana, ¿no? No, por eso, que a veces la gente pregunta, ¿por qué no son laicos los que dan clase en el seminario, pero los sacerdotes? No, deben ser sacerdotes. No importa que haya alguno, pues para haber algún laico también es bueno para la formación, pero habitualmente, igual que en la academia de militar, son militares porque el alumno no solo aprende griego. Claro. Y también importante que nos demos cuenta los propios profesores, que a veces no, de que somos sacerdotes, y ellos nos ven como sacerdotes. En primer lugar, somos sacerdotes que damos griego. También tenemos que tener la capacitación para... Claro. Así que no es que damos así como... Yo no podría dar alemán. No, claro, obviamente. Francisco María, ¿qué asignaturas imparte a los seminaristas? Yo entiendo que en algunas es más fácil, pues, no sé, esa cercanía, incluso, pues, cultivar la piedad, ayudar a, por ejemplo, estoy yo hablando ya de mi caso personal, ¿no?, Mariología, ¿qué asignatura más bonita da usted en ciencias religiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en griego, usted da griego a los seminaristas, ¿no? Griego lo he dado siempre. He dado latín durante una temporada, ya no lo doy porque no tengo tiempo, pero griego lo he dado desde el principio. Es la única asignatura, podemos decir, que he dado siempre. El griego se utiliza en los textos bíblicos y ahí hago yo mis meditaciones. Sí, que también. Y del latín, que te ha dado el último latín, el derecho canónico, que parece que no es espiritual, traza una espiritualidad para el sacerdote en lo que es los cánones del clero, de lo que tiene que ser un clérigo, y aparece todo, entonces también es hermoso, y ahí metiendo las morcillas, porque también el griego cuesta asimilarlo en lo que es los 45 minutos de la clase. Si yo me dedico al final uno no va a asimilar. Claro. Entonces da mucho juego porque lo que se puede explicar se termina pronto y se puede también.
dar juegos. Es decir, que si se quiere se lo pasan muy bien también. También, se lo pasan bien en griego. Bueno, pues a ver si lo, a ver si Y lo después, descubrimos. Cuando empecé de secretario, Sí. don Cleofé se jubiló. Don Juan Miguel Ferrer tomó las clases de don Cleofé porque era de liturgia, es una sacramentología, y dejó la mariología, que la tomó don Demetrio. Don Demetrio decía un obispo y se quedó esa asignatura, entonces la cogí yo. Que empezaba, que ya en esa época hice la licenciatura en teología patrística y entonces pude, desde 2004, claro, la mariología sí da más, porque pues medita Sí. los misterios de la Virgen María, y no solamente esto así para... Los misterios, los dogmas, Es que, o sea... sí, que siempre me enfado porque parece, la teología tiene una división espiritual o no la tiene, porque si no la tiene no vale para nada, es decir, que no puede uno decir, yo estudio a Cristo en la clase, cristología, me da dolor de cabeza, voy a la capilla y ahora rezo otra cosa, no has estado, has estado contemplando Claro. intelectualmente a Jesucristo, eso debes unirlo a la contemplación más espiritual. Toda la teología, eso los santos padres, Sí. no existía división entre teología espiritual y teología dogmática, era todo lo mismo, ¿verdad? Estudiaban, profundizaban la figura de Cristo y de la Iglesia, y era también desde el Desde espíritu claro. y desde la razón. La razón y el espíritu no estaban enfrentados. Y después en el bienio dio historia de la teología medieval, también, se tiene su... Y ahí les hablo un poquito de los bizantinos, pues mi tesis doctoral primera fue sobre bizantinos, la de griego. Una teoría de griego fue sobre un místico bizantino. Y eso es más o menos asignaturas. Antes daba en el menor, que daba latín, también di latín y griego, y ahí también, pues ahí está. Y en la actualidad griego, mariología, cristología, Eso en ciencias en religiosas. ciencias religiosas. Ciencias Y en religiosas. ciencias religiosas, cuénteme. Ciencias religiosas empezó estando yo de secretario. Sí. Eso más bien es hija de don Alfonso Fernández Benito, bueno, fue don organizador de lo que pidió, porque ese se volcó desde el principio, entonces yo le ayudaba. ¿Sabes? Empecé a dar todo lo que se podía dar porque no había profesores al principio, sobre todo en Talavera, que Sí. íbamos con el coche. Historia de las religiones he dado, porque como mi primer tesis era sobre historia de religiones, patrología porque es la especialidad mía teológica, pero como aquí en Toledo hay un profesor de patrología, no le he quitado las clases, porque mariología es, se puede decir, bueno, pues algo que he tomado por teología. Y después, cuando se fue don José Rico, le hicieron obispo, cogí la cristología, primero en Talavera, en los dos sitios. A mí la que más me gusta, además mariología también, mariología desde el principio. No, del principio no, del principio, porque ciencias religiosas empezó cuando yo empecé a dar mariología, empezó en 2005 me parece. Entonces teníamos, y eso era en Toledo, entonces solo daba mariología. Solo se da en Toledo. Ahora doy también cristología en Toledo, no voy a Talavera por problemas familiares, por la tarde no puedo. Yo dije un día a don Braulio, mejor, no te preocupes, ya buscamos. Para mí la cristología es tan hermosa más que la mariología, porque hablar de Cristo, y a veces veo que los alumnos que se emocionan, yo me emociono a veces, es tan grandioso el misterio de la encarnación que a veces, como, o sea, Dios se ha encarnado, Dios se ha hecho hombre, aleluya. Pues claro, eso. que necesita una asignatura, y una asignatura de muchos créditos, hemos de decir, ¿verdad? O sea, es tan grande que necesita de una asignatura. Y eso que Qué bonito. Corto un poquito después. ¿Qué ha hecho Dios para salvarnos? Es que ha hecho Cristo, es que es algo tan grandioso que dice uno después de estudiarla. Es que vaya Dios que tenemos. Cómo se ha portado, ¿verdad? Bueno, pues... Entonces, a mí me gusta porque a los laicos, hay que decir, aunque a lo mejor se van a enfadar los curas, suelen tener más interés, aunque tengan menos tiempo, por las clases. Todo este año tenía mucho, además había algunas que me van preguntando y tienen un interés, cosas que por la mañana a veces que se te duermen allí, incluso en mariología. Bueno, voy a dejar poner PowerPoint porque se duermen, digo, pues sí. En griego no se duermen, pero en mariología, no sé qué decir, están ahí así abobados. Y por la tarde están apuntando, preguntan. Y además dice, estas personas tienen un trabajo. Tienen unas horitas para después también, me gusta facilitarles y les digo, estos son los temas principales que voy a preguntar, además, pues estaré en clase, pero como se interesan, les queda hay alguno que ha repetido en cristología, de estos oyentes que
Que repiten y vuelven como oyentes. Volvió como oyente. Digo, bueno, pues tienen interés y para eso es hermoso, aunque tenías que dar, Claro. aquí se han ido 2 tardes ahora, antes un año fue todas, pero se cansaban porque eran 4 horas seguidas de la misma asignatura, aunque tiene la dificultad de que hay personas que pueden Que ir prefieren una tarde martes entera, y jueves, claro. y que Sí. no pueden ir, y aprovechan esas, pero si es el lunes y no es el martes y el jueves, pues A mí me pasó eso en el primer cuatrimestre, con Cristología ya lo sabe, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, aquí también usted es el archivero adjunto, estamos en el archivo capitular de la catedral. Hábleme de, bueno, pues de su labor aquí y de por qué es adjunto, que don Juan Pedro Sánchez Gamero es el titular, digamos, ¿no?, del archivo. cuando uno le hacen deán, se tiene que dedicar a ser deán. Entonces, que todos los cargos que tiene cesan ellos, excepto aquellos que son vitalicios. En la catedral hay ciertos cargos vitalicios, penitenciario. Cuando le hicieron a don Evencio deán, pusieron un penitenciario adjunto, para que mientras sea deán, El penitenciario se adjunto encarga. es el que se encarga. Como puede ser prefecto de liturgia, si hicieran a don José Luis Marcote. Sí. Pues deán tendría que tener un adjunto. También lo es el archivero, que es don Juan Pedro, y sigue siéndolo, pero pone un adjunto porque es deán, aunque yo le comunico lo que pasa y me dice sí, no. Le mantiene al tanto de todo lo que sucede lo cual aquí. me viene muy bien porque no tengo que dar aquí, pero acá yo tengo que preguntar al señor deán esto, Sí. señor, pero entiende porque sigue siendo el archivero, aunque lo que son las tareas más ordinarias me las deja a mí. Entonces es una cosa así. Y también maestro de capilla, son los 4 que son permanentes, no, los demás son por 5 años. Entonces, si hubiera sido por 5 años, hubiera cesado. También es normal porque se supone que el archivero tiene que tener una formación que no tenemos los demás, lo cual es el problema que ha habido en el nombramiento. El más próximo a lo que podría ser un archivero, he sido bibliotecario del seminario, pero yo el archivo nunca he sido, no sé lo que se llama un archivo. ¿Y entonces cuando recibe el nombramiento? La verdad que tenía que ser, me dijeron, pues a ver, que no hay tampoco, hay historiadores, claro. El único que es el don Juan Pedro. Entonces, mi misión es, estos sí lo son, yo prefiero, lo hacen muy bien, hay dos los profesionales que están profesionales, trabajando. Hay un sacerdote también aquí ahora que trabaja sobre unos asuntos y ellos eso lo hacen bien. Entonces, cualquier asunto que hay me lo comunican. Hay que tomar una decisión, hay que enviar un manuscrito, lo piden un manuscrito a la universidad, por ejemplo, a Venecia, hemos mandado un manuscrito de Marco Polo a Venecia. Entonces, ellos me lo comunican, yo pregunto, también hay un restaurador, cómo está la obra, me hacen un informe, yo se lo presento al deán, que es también archivero, el deán, pues bien, vamos adelante, y entonces se va al cabildo, en el cabildo los dos hablamos sobre el tema, vota el cabildo, ya, han dicho que sí. Pues ya me encargo, soy yo el encargado de gestionar, incluso de ir con el manuscrito al lugar, porque es que el manuscrito es muy valioso, más de lo que pensábamos. Valioso porque entonces usted tiene que acompañar ese documento. Sí, ya he ido a Zaragoza con 2 misales de la época del Papa Luna, porque era sobre el Papa Luna, había aquí un pariente suyo, también se llama Luna, Pedro de Luna, entonces tenía unos misales muy bonitos, había que ir a Zaragoza, hay que ir para ver cómo los dejan, hacer unas fotos y volver, se llama el correo, y después volver cuando quitan para ver que no ha habido deterioro durante la exposición, pues si hay deterioro en la exposición tiene que pagar el seguro suyo, entonces eso es lo que tiene que hacer. En Venecia fue más bonito, porque en Venecia siempre te pagan el viaje, claro, la compañía, entonces llevas el manuscrito en un maletín, que te lo dan en el aeropuerto te acompaña uno de seguridad hasta el avión estás tú, va el maletín sentado en una silla de ventanilla, con el cinturón abrochado, y yo voy al lado. Al lado del maletín. Al lado del maletín, pero en business class. Oh. Que en el centro no hay nadie, así que para darle. Después sales el primero y te espera la seguridad italiana, y de ahí te van a dar hasta que llegas al museo, al Palacio Ducal, que era donde estaba la exposición,
Y después allí nos dieron las gracias vivamente porque habíamos dejado el manuscrito. Después se mira, ve, y como esta vez lo hace muy bien el que tenemos de restaurador, hizo una ficha también que dijeron, no nos hace falta hacer nosotros ninguna, que a todos los problemas que tiene, pues tenía problemas que podía tener el manuscrito. Pero se lo pasó no bien. Eso no suele ocurrir muy a menudo, ¿no? ¿O sí? Ahora mismo se llevó ayer no fui yo, ayer fueron de estos, unos documentos de compraventa que son como pergaminos de compraventa para el Museo Sefarad, eso está más cerca. Eso, claro, ni business class ahí ni nada, ¿no? También la Biblioteca Nacional también tuve que ir, en el poco tiempo que estoy en la Biblioteca Nacional, pero ya para recoger un libro que era de Nebrija, pero no era que era el autor, sino la propiedad de él. Ajá. Y tenía lo gracioso que él, para dar la propiedad, ponía en el canto del libro Nebrija. Y todavía se conserva el papel, porque el gran problema que tenemos ahora es el bolígrafo. ¿La tinta? La tinta del bolígrafo va desapareciendo y uno ve leyendo documentos del siglo XIV y están que se ven perfectamente. Y de 1970 ya van desapareciendo. Y ya van desapareciendo, madre mía. Es muy complicado, ¿no? Pero ¿qué podemos encontrar en el archivo en este archivo capitular? Algo así, pues, que destaque usted, llamativo. Aquí detrás de donde estoy yo hay bulas, me ha dicho. Todo. Los archivos son... ¿Alguna curiosidad? Está la bula en la cual se crea la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo no es la del octavo centenario, la más antigua, sí, de 1088, en la cual también se indica que Toledo es la primada de los reinos de España. En esa época no existía España, existían reinos. Estaba Aragón, Portugal, estaba el reino de Castilla, y estaba entonces el reino de León, que tuvo problemas por el que decían los reinos que por qué Toledo y no lo era Santiago de Compostela, y por qué no lo era Tarragona, y por qué Braga no lo era. Así que hubo sus problemas. Eso sería de lo más antiguo que hay, claro, porque se puede decir catedral, hacemos catedral porque había obispo en la época visigoda, pero se llamaba basílica o iglesia de Santa María. Catedral como tal es cuando la mezquita se convirtió en catedral. Después ya, pues y todos los documentos esos desde ese momento, pues también están documentos de Alfonso X el Sabio para dar dinero a la construcción de la nueva catedral. Todo eso, y además hay uno que pone, porque yo nací y me bauticé allí. Nací en Toledo y me bauticé en la iglesia, por eso daba las bulas. Toma ya. Todas bulas, y después tenemos pues, todo prefábrica, todos los documentos, las actas capitulares, y abajo del todo está la biblioteca. La biblioteca tiene libros manuscritos, porque después el cardenal Celada, que era español, pero nunca vivió en España porque nació en Italia, entonces crió en Italia, tiene una biblioteca muy buena que se la compró el cardenal Lorenzana. Entonces, por eso está aquí. Además está manuscritos chinos. Bueno, vamos agotando el tiempo de nuestro programa y siempre terminamos hablando de la vocación personal de cada uno de nuestros sacerdotes. ¿Cómo surge su vocación, Francisco María? Yo desde la infancia siempre he querido ser sacerdote, no tengo... O sea, claro, desde pequeño. Sí. Digamos, de los 4 o 5 años. Yo ya jugaba a celebrar misa a los 6 añitos. Pero porque usted vería también sacerdotes... No sé más por qué, a veces esas cosas que no... A mí me gustaba ir a misa, iba a misa, pero era pequeñito casi diariamente. Yo era amiga de su hermana, Sagrario, una hermana que tuvo cáncer, y bueno, pues había épocas que no podía ir al colegio, y entonces yo subía a su casa a jugar con ella, y entonces cuando estaba él, su juego favorito era hacer de sacerdote. Esto de muy niños, ¿eh? Entonces era ahí en la terraza de su casa, hacía una especie de altar, él era el sacerdote, nosotras las feligresas, y él hacía como que hacía una misa, y bueno, pues debe ser que desde muy pequeño sintió su vocación, ¿no?
Es de aquí. Es de aquí, sí. De Toledo. Mi parroquia era la Magdalena, pues yo vivía en la plaza, la calle Tornerías, callejón de Panaderos, pero calle, también daba calle Tornerías, y una ventana da justo, se ve que para mí era una águila tumbado, pero es el tejado del transparente de la catedral, porque esa ventana da a este lado de la catedral. Entonces, mi padre había dado clase a los acólitos, no existía el colegio de infantes como tal, los acólitos de la catedral se les daba clase, mi padre había estado así, que conocía mucho a los canónigos y todo esto, tenía mucha relación. Pero vamos, por eso que ha surgido. También estaba don Luis Hinojosa, que me daba clase desde cuando yo entré en el colegio, a los 6 añitos en el colegio de infantes, era don Luis Hinojosa, era el director, que me dio la primera comunión en la capilla de San Pedro. Después entré en el seminario menor. Estuvo en el menor. En el menor. Éramos externos en el menor en esa época, porque hasta don Marcelo, en la famosa carta Seminario Nuevo y Libre, hizo que el menor fuera seminario menor más que un colegio vocacional, entonces se transformó. Pero cuando yo era externo. Externo era, íbamos a las 9:30 de la mañana y salíamos a las 9:30 de la noche. Oh, casi todo el día. Es que estudiamos, y la gente era muy cómoda, los padres, porque venía el niño a cenar ya estudiado. Claro, con toda la jornada hecha. La jornada hecha, prácticamente a dormir. Allí la merienda. Podíamos ir a comer a casa. A las 2 salíamos para entrar a las 4. Eso sí podía. Allá juntos que no, había medio pensionistas, pero de 4, las clases, después teníamos la misa, todas las actividades, hasta las 9:30 que se iban a cenar los seminaristas, nos íbamos a casa. Y ya íbamos cenados y estudiados y educados. Y termina el menor y de manera natural pasa no, el mayor. Tuve 3 años, tuve una hermana que se murió de cáncer, y todo en la casa hacía falta estar. También me vino muy bien para espabilarme, yo muy tímido, entonces fui al Instituto El Greco, también, a mujer también recuerdo con cariño al Instituto El Greco en esa época. Estaba muy vinculado con el seminario, ¿no? El Instituto El Greco. Bueno, que todos los colegios tienen que tener una vinculación con algún instituto para homologar los estudios, algo así, entonces estaba, pero solamente para una especie de homologación, de que tienen que llevar los libros de escolaridad, que ya no existen, pero existían en esa época, los llevaban al instituto y nos tendrían que hacer una copia, me dieron una copia, y el Greco es que no había otro. Yo vine a hacer el Alfonso X y ya se fará, eso ya para mí ya pasó, ya estaba yo en el mayor y ya con 18 años pasé al mayor. O sea, pasa 3 años, digamos, fuera y luego se incorpora al seminario mayor. ¿Y su paso por el mayor cómo fue? ¿Qué recuerda? Pues nada, unos compañeros estupendos. Don César era de lista. García Magán. García Magán, Fernández Jiménez, yo era antes y después estaba él. Él me enseñaba la filosofía, me costaba un poquito la filosofía, entonces me ayudaba bastante. Y después hay otros compañeros, la mayoría, Ángel es otro de los. Al final hemos quedado aquí 3 canónigos del mismo curso. ¿Del mismo curso? Después, sí, vemos una vida normal con los formadores y tal. Después, al final, casi tuvieron que ordenarme un año más tarde por la edad. Don Marcelo decía que con 23 no podía ordenar porque ponía el código nuevo, era 24, era 25, podía dispensar un año, me faltaban 11 días para el año. Entonces dijo, no, pero de repente. Y ya tenía yo previsto lo que... No, pues ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un uso espiritual? Pues bien. Pero al final... A los 24 años se ordena sacerdote. No, a los 23, porque al final llegó de Roma, ¿sí? No sé qué le dijeron en Roma, que llegó en un viaje y estábamos en Santa Olalla coronando a la Virgen, primer domingo de mayo del año 1086, y dijo, que vengan esos dos, venid, os ordeno a don Ángel y a mí. Don Ángel le faltaba 5 días y me faltaban 11, no, 6 y 11. Sí. Os ordeno, digo yo, pues a mí me ordenaron por el sindicato Las Prisas, decía, ese así en plan de broma, porque todo el mundo pide la ordenación y después el obispo dice, no, aquí fue lo contrario, os ordeno. Y ya está. Y mandaron a estudiar. ¿Y le mandaron a estudiar a Roma? No, yo estudié todo en Madrid. Mi alma mater ha sido la Complutense y después San Dámaso, la Complutense para filología, que llegué, hice curso hasta el doctorado, y después
Pasa que compaginaba los fines de semana con una parroquia que se llama Yeles, está ahí en Ardillescas. Y después, aquí en San Dámaso hice la licenciatura y el doctorado. La licenciatura es en teología patrística, el doctorado es en teología, ya no existe. No hay una especialidad. Es verdad que lo hice por el departamento de historia de la Iglesia porque era una cosa de historia de la teología. Ya no era patrística, era más bien medieval, principios de la Edad Media, todo pusieron así, sobre un autor, se llama Ecumenio, sobre el Apocalipsis. Así que, ¿Qué día se ordena? el día 13 de julio de 1986, y mi cumpleaños es el 24 de julio, por eso dijeron que por 11 días que no hiciera problema, que no iba a durar en 11 días. En 11 días no iba a cambiar tanto, ¿no? Y de ahí a Yeles, ¿no? Sí. Y a estudiar. Y a estudiar. ¿Y sus años en Yeles, cómo los recuerdan Bueno, en la parroquia? Bien, simpática, porque la parroquia era de personas muy jóvenes y de aluvión, era un poco difícil porque eran de aluvión, pero los chiquitos en esa época, el que se encargaba de la parroquia también se encargaba de los jóvenes, como si fuéramos el concejal de juventud. Y había muchos. Yo el primer año, la confirmación eran 35, y el segundo año no hubo confirmación, el tercero también unos 20 y tantos, por primera comunión había 18 20, es decir, que pasé un pueblo de 900 habitantes, había entierros tenía 6 o 8 y comuniones tenía... Bautizos y comuniones... Sí, ya empezaban a bajar los bautizos. Las comuniones eran el boom todavía. Y la confirmación. Y no, me trataron bien, sobre todo, los chicos así, de gente de la parroquia. Eran fríos religiosamente, pero humanamente, pues tengo buenos recuerdos. Son los únicos recuerdos que tengo de llevar una parroquia. Porque claro, luego ya se dedicó a estudiar y aquí en el seminario se dedicó a la formación. La formación, después sí que, bueno, yo también recuerdo con cariño a las religiosas de Jesús y María, estuve 5 años, San Nicolás le eché una mano a don Felipe, pero era escrito, igual que en San Justo, se portaron también muy bien conmigo, también fueron 4 años, pero ya con las hijas de la caridad es con el que más tiempo he estado. Así que es el lugar donde más misas he celebrado, en el Colegio de la Milagrosa para la comunidad, que han sido muy buenas conmigo, las hijas de la caridad. Yo sigo siendo el consiliario diocesano del movimiento pero lo soy porque llevo muchos años, desde el año 2003 hasta el 2018, 2020, estaba, 2018 dejé el menor, pero Chicas de la Caridad, cuando me llamaron, estaba yo en Guadalupe, en un congreso mariano, me llamaron, que se cierra el colegio, nos vamos, nuestra comunidad se une a la de Tavera. Pues, encantado de conocernos, ya tuve llamada al arzobispo, mira, me ha pasado esto. Pues don Francisco María, muchísimas gracias. Gracias por acogernos y por compartir. Gracias.